Y queremos en esta mañana orar en primer lugar y pedirle al Señor que tome control de su mente y de mi mente. Tome control de mis palabras para que mis palabras sean sus palabras y sus palabras ahora pueden llegar a su corazón e impactarlo para salvación. Una vez más queremos invitarle, no olvide el campamento, junio 26 a julio 3, el segundo campamento, agosto 21, agosto 28 y mañana es el domingo 3 de abril. Abrimos nuestra registración a partir de las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Si desea venir una semana antes para ayudarnos a trabajar, ya sea que usted sea carpintero, albañil o cortar la grama, lo que tenga que hacer, pues habrá tiempo y puede llegar el domingo 19 y estaremos trabajando del lunes en la mañana hasta el viernes en la tarde, haciendo los últimos preparativos, acondicionando, habilitando los lugares donde vamos a tener nuestro campamento. Déjenos saber si está en su deseo ayudarnos en ese sentido y también manténganos en sus oraciones y también ayúdenos económicamente a terminar este puesto de avanzada. Vamos a orar en esta mañana y después iremos a estudiar la palabra de Dios, el capítulo 11 del profeta Daniel. Oh Señor, queremos agradecerte porque aquí estamos. Es por tu misericordia que no somos consumidos. Y tuvimos otra semana. Y aunque la semana haya sido difícil, complicada, gracias a ti terminamos la semana y nos das este día especial, este día santo, este día que has hecho para que tu pueblo se congregue contigo y se reúna en tu presencia para estudiar tu palabra, para orar, para alabar tu nombre y para ser fortalecidos, Señor, animados y motivados en nuestra experiencia contigo. Señor, bendice el estudio de tu palabra. Que alguien pueda ser motivado, animado a entender lo que toma lugar hoy día en preparación para la crisis final y en preparación para tu regreso. Señor, que tu palabra no regrese vacía, es tu promesa y creemos en ella y pedimos el cumplimiento de ella en esta mañana, aunque no merecemos nada. Límpianos de pecado en primer lugar. Esa sangre preciosa derramada a nuestro favor, haga su obra y nos limpie desde la cabeza hasta los pies. Cúbrenos con tu justicia y danos la belleza de tu carácter, Señor. Esta obra completa tú deseas, anhelas hacer en cada ser humano que colabore contigo y se someta a tu voluntad. Gracias por lo que has de hacer y ya has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. El sábado pasado comenzamos estudiando Daniel capítulo 11 y como dijimos es simplemente como un vistazo de vuelo de pájaro. Aquí hay mucha información, tomaría varios temas para ir desglosando cada versículo y cada pasaje con su contenido histórico y darnos cuenta la importancia del capítulo 11 y 12 de Daniel. Es una de las profecías menos estudiadas, lamentablemente, y tal vez es una de las profecías menos entendidas. Pero en esta mañana el Señor no nos ha dado información para que nosotros estemos en oscuridad. Al contrario, su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a su camino. Y hemos pedido que el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, en esta mañana tome control de esta grabación, de esta presentación y pueda ser de bendición para muchos. El sábado pasado terminamos en el versículo 40 y nos dimos cuenta que ya es historia pasada. Hoy día estamos en el versículo 41. Pero para resumir en forma sencilla lo que estudiamos el sábado pasado, nos dimos cuenta que esta porción de las Sagradas Escrituras comenzó en el capítulo 8. La profecía de Daniel 8:14, 2300 años. Vimos la primera parte, 70 semanas o 490 años determinados o dedicados
al pueblo de Israel. Y vemos que la segunda parte ahora nos llevaría hasta el año 1844. Esta segunda parte ahora es la parte que estamos estudiando, sobre todo los eventos finales después de ese año 1844. Daniel capítulo 2, vemos ahí una imagen de metales. Y mayormente encontramos los primeros 4 imperios. Babilonia, donde estaba Daniel. Medo-Persa, seguiría Grecia y la Roma pagana. Y después vemos esa piedra que vendría y establecería el reino eterno de Dios. Capítulo 7, ahora no tan solo encontramos esos 4 imperios, sino que ahora se enfatiza en el 5º imperio. También está en el capítulo 2, pero en forma muy sencilla, como germinando apenas la semilla. No está muy desarrollado. En el capítulo 7, el énfasis mayormente está en ese 5º imperio, la Roma papal. Y vemos ahí ese cuerno pequeño que se levantaría. Pero ahora vamos más adelante, capítulo 11 y capítulo 12. Y ahí encontramos los 7 imperios de la historia. Daniel 4, mayormente los primeros 4 imperios. Daniel 7, mayormente los primeros 5 imperios. Daniel 11 y 12, encontramos como en Apocalipsis 17 y 18, ahora los 7 imperios mundiales más importantes de la historia. Desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma pagana o de los Césares, la Roma papal. Vemos ahora el sistema que a través de la Revolución Francesa de ateísmo que tomaría lugar, el cual predomina hoy día en el mundo entero. Estamos viviendo en ese 6º imperio mundial y el 7º imperio pronto se levantará cuando Estados Unidos ahora cumpla su papel final en la profecía y el mundo entero ahora siga otra vez el poder papal restaurado por Estados Unidos y haciendo que el mundo entero ahora reconozca el poder papal. Con eso en mente, vamos a Daniel capítulo 11, versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo, y vimos eso, ¿qué tiempo? El tiempo de la herida mortal, año 1798. Dice, el rey del sur, durante ese tiempo de la Revolución Francesa, se enfrentará contra él, es decir, contra el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo. ¿Qué poder, qué gobierno, qué reino le dio la herida mortal al papado en el año 1798? Vemos que fue Francia, no la Francia católica. Francia había sido el primer país que abrazó el catolicismo como nosotros lo conocemos hoy día, cuando Clovis, su rey, ahora se hizo cristiano y ahora dice Francia será completamente cristiana. El primer país en el mundo que vino ahora bajo el yugo o el control o la autoridad del sistema papal. Pero vemos que ahora le da una herida de muerte. La Francia atea. La Francia que desafió a Dios y quitó a Dios aún de la ley del país, quemó sus Biblias y cerró las iglesias. Esa Francia atea ahora separa el poder civil del poder religioso cuando ahora toma al Papa Pío VI, lo lleva cautivo allí a Francia y 1 año y medio después muere. Y vemos que por un tiempo ahora no hubo Papa en el mundo hasta el año 1801 cuando Pío VII ahora regresa a ser el siguiente Papa después de la muerte de Pío VI. Ahora vemos que le dio la herida mortal. Y continúa diciendo, pero, ahí no termina, pero el rey del norte, el papado, se levantaría contra ese sistema ateo. Ese sistema ateo lo encontramos en la antigua Unión Soviética. En el año 1917, Lenin, Vladimir Lenin era su nombre completo, ahora establece lo que se conoce como la revolución bolchevique. Es una palabra rusa que significa la mayoría. Y realmente no era la mayoría, era una minoría poderosa y bien financiada por el oeste, créalo o no, por los bancarios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania. Ahora financian a
Lenin y su movimiento comunista y su movimiento ateo allí en Rusia, y eventualmente ahora la Rusia se convierte en la Unión Soviética. Después de la Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, que había venido liberando los países de Europa Oriental contra las fuerzas nazis de Hitler, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, hace que esos países ahora sean ateos o comunistas como ellos eran comunistas. Vemos que ahora Rusia se apodera de Estonia, de Lavia, de Lituania, de Moldavia, de Ucrania, más países que estaban en el centro de Asia, y crea ahora la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran 13 países en un solo gobierno. Pero hizo que los países de Europa Occidental fueran sus satélites: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Yugoslavia en aquellos años, Bulgaria. Ahora, todos esos países que habían sido liberados de los nazis por las fuerzas rusas, ahora a la fuerza se convirtieron en países también ateos y comunistas. Pero dice el versículo que llegaría un momento donde el rey del norte, con carros y gente de a caballo, es decir, con ejército, pero el Vaticano no tiene ejército, pero ahora los Estados Unidos, ahora Juan Pablo II, Ronald Reagan, ambos se unen, el protestante conservador de Estados Unidos con el sistema papal, que es completamente opuesto al protestantismo y opuesto a las libertades y opuesto a la prosperidad que esta nación por muchos años tuvo y gozó. Ahora se unen ambos, y no tan solo con el ejército de Estados Unidos, sino también dice, y muchos navíos, es decir, con poder económico. Estados Unidos ahora no tan solo puso su ejército a disposición del sistema papal para derrocar el bloque soviético, sino que financió, mientras que ahora el Vaticano, con astucia, con contactos internos, sobre todo en Polonia. Y no olvides, Juan Pablo II era polaco y tenía los contactos muy bien, y tenía a Wałęsa, quien llegara a ser el líder del movimiento Solidaridad, que era una unión o un sindicato, un gremio que tomó ahora control de Polonia. Y cuando el gobierno comunista se enfrenta a las masas que querían cambio, no querían más el comunismo, no querían la pobreza, el control, la dictadura y la pobreza en la cual habían vivido por casi 50 años, ahora el bloque soviético comienza a caer. Vemos que llega Gorbachev con glasnost o perestroika, que significa abrir, cambiar, y ahora el bloque soviético de la Unión Soviética, el ateísmo representado por este poder, bajo la unión de Estados Unidos y el papado, colapsa en el año 1991. Y hasta ahí se cumplió el versículo que acabamos de leer, el Daniel 11:40. Pero vamos a seguir, por el tiempo nos gana en esta mañana. Verso 41. Y vendrá, es decir, el rey del sur, y vendrá a la tierra gloriosa. Y muchas caerán. Note, usualmente va a notar usted que en su Biblia dice naciones, pero esa palabra fue añadida ahí. Dice muchos o muchas caerán. Vamos a ver qué significa. Mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. ¿Qué representa el monte o la tierra santa? De la misma forma que para que el papado surgiese y tomase control en el año 538, 3 gobiernos, 3 naciones, 3 reinos fueron sacados de raíz. Si ustedes recuerdan, eran 10 cuernos, pero 3 fueron sacados de raíz, completamente eliminados. Los vándalos, los ostrogodos y los visigodos fueron eliminados para que ahora el papado pudiese resurgir y pudiese tomar control de la Europa de aquellos días, del norte de África y de parte del Medio Oriente o de Asia. Al final de la historia se repite. Ahora 3 poderes tienen que caer para que el papado otra vez pueda resurgir y tomar el control. Vimos que el ateísmo
a través de la Unión Soviética, el sistema comunista o socialista o progresista, como usted quiera llamarle, ahora cae o cayó. Ahora tiene que caer que Estados Unidos en la profecía es el segundo país. Y una vez que Estados Unidos caiga, vamos a ver que ahora el mundo entero, que es el tercer elemento, ahora vendrá bajo el control del papado en corto y poco tiempo. Así que vemos que esta tierra gloriosa representa esta nación de Estados Unidos, quien Dios mismo estableció. Y la estableció como una nación protestante, que es un protestante el que cree la Biblia, basada la protesta en que en el principio de sola escritura, tan solo la Biblia. En sus inicios fue una nación cristiana, tenía apariencia de cordero. Pero vemos que llegaría el momento que hablaría como dragón o gobernaría, legislaría de la misma forma que Satanás quiere que legislen las naciones y haría y cumpliría la agenda del enemigo. Así que la tierra gloriosa significa que este país sería que conquistado. Pero para conquistar este país es muy poderoso para que sea invadido. Tendría que ser conquistado como de adentro hacia afuera. Este país militarmente no hay país más poderoso. Técnicamente no hay país que tenga la tecnología de este país. Con armas nucleares, un ejército muy entrenado, muy bien armado, con la mejor tecnología del mundo y con la mejor finanza del mundo. Sería casi imposible, al menos que Dios lo interviniera, y la profecía no demuestra que Dios iba a intervenir para invadir a los Estados Unidos, sino que el papado con astucia, ¿qué haría? Con astucia ahora internamente infiltraría al país. Y ahora sus representantes, sus agentes, sus elementos internamente irían carcomiendo los fundamentos protestantes y los fundamentos republicanos de una república hasta que lo harían después lo que quiere que sean, que hablaría como el dragón. ¿De qué forma ahora el papado ha ido trabajando para conquistar a este país? En primer lugar, a través ahora de la inmigración. Cuando este país fue establecido, tenía aproximadamente 4,5 millones de habitantes, mayormente lo que era la Nueva Inglaterra y las costas del este. 4,5 millones, aproximadamente habían unos 20,000 católicos, una minoría pequeña, pero poco a poco fue trayendo que irlandeses, fue trayendo italianos, fue trayendo franceses, fue trayendo polacos, portugueses, españoles. Así que la primera ola fue mayormente inmigración europea a los Estados Unidos. Esa población ahora comenzó mayormente a tomar lugar o a morar, a vivir, a residir en las ciudades del país. Y pronto lugares como la ciudad de New York, Boston, Filadelfia, Chicago, se llenaron ahora en Chicago, polacos e italianos. En Filadelfia, italianos, en su mayoría irlandeses como en Boston y también en New York. Estas masas fueron motivadas por la misma iglesia para que ahora viniesen a los Estados Unidos. ¿Y de qué forma lo harían o lo hicieron? Déjeme darle un ejemplo nada más en esta mañana. Un campesino tenía un mal año en su cosecha, digamos, en Italia. Y ahora el sacerdote de su parroquia le decía, oye, pues te ha ido mal este año, mira, ¿por qué no migras a los Estados Unidos? Hay mucha tierra, es barata. Es más, si tú emigras, cuando llegues a New York, hay una asociación de italianos que te van a ayudar. Dinero financiado del Vaticano. Y ahora comenzaron de esta forma a venir por miles y millones a los Estados Unidos y a tomar control mayormente de las grandes ciudades del país y con el tiempo ahora de la política de esos lugares. La segunda ola de migración ahora vino
a través de ¿qué? Del mundo hispano. Sobre todo en los años 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial, mayormente se detuvo la ola de inmigrantes europeos a los Estados Unidos. Los países de Europa Oriental se cerraron, comunistas, nadie podía salir ni emigrar. Una dictadura férrea había en ese lugar. Los países de Europa Oriental fueron generosamente ayudados por los Estados Unidos económicamente y pronto sus economías se recuperaron y la gente no sentía necesidad de emigrar, pues vivían bien en su propio país. Pero ahora se dieron cuenta que en el sur del país, desde México, Centroamérica y Sudamérica, había un semillero de millones, billones de católicos muy fieles al sistema católico, ignorantes de la historia, gente que simplemente piensa en una forma porque han sido preparados y educados en esa manera. Y ahora de los años 1950, sobre todo cuando llegó la década de los años 1970, no olvide, del año 1962 al 1965 hubo el Segundo Concilio del Vaticano. Este Segundo Concilio del Vaticano, ¿qué hizo? Creó ahora el ecumenismo, uniendo las iglesias bajo una adoración contemporánea que le llaman. Ahora trajo las celebraciones y trajo ahora la música del mundo y los dramas y trajo los títeres a las iglesias. A través de este Segundo Concilio del Vaticano, el catolicismo o el papado quiso quitar su máscara de una religión severa, formal, rígida, que no cambiaba, que ahora era amigable, era tratable. Ahora los protestantes eran nuestros hermanos. Y de esa forma y bajo ese engaño sutil, la barrera que quedaba y había comenzado a caer del protestantismo ahora completamente desaparece. Y estas iglesias fueron invadidas con un sistema de adoración que las une, no basada en la verdad de la palabra de Dios, sino en las emociones, en la cultura, en los jóvenes, en las visitas, en los niños, en las mujeres, en los grupos étnicos. Y ahora sí es un club social la iglesia. Ya no era el lugar donde se presentaba la palabra de Dios, donde los hombres y mujeres pecadores, no importa su condición, encontraban a un Salvador y ahora ese Salvador los elevaba a un nivel mucho más superior de donde habían venido ellos. Ahora ese Segundo Concilio del Vaticano crea ¿qué cosa? Crea ahora el ecumenismo, pero al mismo tiempo, una vez que termina en el año 1965, Estados Unidos hace una ley donde prácticamente abre la inmigración al mundo hispano. Ahora la gente podía venir, y no tan solo venir, sino podían reclamar sus familias, y podían venir sin ningún problema. Y ahora desde México comenzó una masiva, no inmigración, invasión católica a esta nación. Comienza con México, inmediatamente sigue Centroamérica, y también sigue Sudamérica. Sigue Cuba, cuando el comunismo ahora es importado a la isla de Cuba, millones de cubanos que no querían ese sistema totalitario que trajo miseria y pobreza y esclavitud y explotación en una nación, emigraron unas millas o unos kilómetros más al norte a los Estados Unidos de Norteamérica. Y millones hasta el día de hoy. Por eso la frontera del sur está abierta hoy día bajo esta administración, porque es para terminar de hacer católico a este país, con los millones que vienen otra vez fieles a la fe católica. Y aún los que no son católicos, quizás evangélicos, por ejemplo, o testigos de Jehová, o mormones, no entienden, no comprenden lo que es el protestantismo, porque son evangélicos. Es el resultado del ecumenismo del Segundo Concilio del Vaticano. ¿Y qué hacen los evangélicos? Dan palmadas y gloria a Dios y todo está bien. Y siguen viviendo como mundanos, pero profesan ser cristianos. No creen en la segunda venida de Jesús, en un rapto secreto. No creen que el papado es el anticristo o el cuerno pequeño de Daniel 7. Creen que es un poder que se levantará en un futuro allá en Europa. Creen que Israel es el centro de la profecía mundial al final de la historia, cuando Israel ya pasó como nación favorecida y escogida por Dios. Ahora son los cristianos fieles y los cristianos no fieles. Tienen una profecía equivocada, tienen un entendimiento del evangelio equivocado.
es de emociones, es de sentimientos, es de simplemente de motivación, pero no es una fe basada en un así, dice Jehová, en un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y esos millones han venido en forma ilegal y en forma legal. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ahora libera a las Filipinas. País católico, pero de hueso colorado. Y ahora cuando las Filipinas se independiza de España por fin, ahora millones de filipinos, sobre todo en la costa occidental del país, California, Oregon, en esos lugares, Washington, millones de filipinos fervientes católicos emigraron a los Estados Unidos. Después vinieron gente del Caribe, no conocían India, o hindúes o musulmanes, paganos, o de la China, budistas. Por años no ha habido emigración protestante al país, o mayormente católica, o hindúes, o budistas, o musulmanes. Y el país hoy día, sobre todo en las grandes ciudades del país, donde hay millones de seres humanos, los gobiernos completamente liberales, completamente progresistas y socialistas, porque la mentalidad musulmana, budista, hindú, católica, favorece esa forma de pensar y esa forma de gobierno, donde el gobierno ahora los mantiene y depende ellos del gobierno, completamente eliminando el protestantismo y eliminando también el republicanismo. Esa es una forma. ¿De qué otra forma este país fue infiltrado? A través de la falsa educación. Déjenme leerles una declaración del libro Ministerio de Curación. En la página 346 dice lo siguiente. Dice: la inteligencia maestra en la confederación del mal es Satanás. Obra siempre para ocultar las palabras de Dios y hacer resaltar las opiniones humanas. El segundo método causado es una falsa educación. Desde la guardería, escuelas primarias, escuelas secundarias, preparatorias y ni decir de las grandes y famosas universidades de hoy día. Así que la agencia maestra de la obra de Satanás es ocultar que las palabras de Dios y exaltar las opiniones humanas, que realmente es la opinión del enemigo. Escuche, se propone que no oigamos la voz de Dios que nos dice: este es el camino, andad por él, valiéndose de perversos sistemas de educación. Hace cuanto puede para oscurecer la luz del cielo. Por años, por más de 100 años, el sistema de educación educativo de este país y del mundo entero, a propósito, ha ido poco a poco cambiando, de forma gradual, pero ha ido cambiando hacia el mal, no hacia el bien. Donde se exalta las opiniones, las filosofías, las diferentes corrientes y formas de pensar de origen satánico a través de supuestos hombres o expertos. Y en el proceso se está ocultando completamente la palabra de Dios. Vemos que de esa forma ahora la mente, en vez de tener a Dios como el centro, ¿qué ha hecho? El humanismo, el secularismo, el progresismo, ¿qué ha hecho? Pone al hombre en el centro y a Dios completamente lo saca de ese lugar. Y escuche, la especulación filosófica y la investigación científica que no reconocen a Dios están haciendo millares o millones de escépticos. ¿Qué es un escéptico? Aquel que duda y no cree lo que está en la palabra de Dios. En las escuelas de hoy, esto se escribió en el año 1905, póngase a pensar, y estamos en el año 2022.
hace 117 años. En las escuelas de hoy, las conclusiones a las cuales llegaron hombres instruidos como resultado de sus investigaciones científicas se enseñan con empeño y se explican detenidamente, de modo que se implante bien clara la impresión de que si estos eruditos tienen la razón, la Biblia no puede tenerla. Se ha ido suplantando la verdad de Dios encontrada en su palabra. ¿Por qué? Por filosofías, corrientes, enseñanzas que vienen del mismo Satanás, del mismo abismo, a través de supuestos eruditos y expertos y hombres científicos con sus ideas, sus teorías, sus hipótesis. Y lo que han ido es enseñando que realmente la palabra de Dios es anticuada, está fuera de tiempo, no sabe lo que dice y que debe ser puesta a un lado. Continúo mi lectura. Dice lo siguiente: el escepticismo atrae a la inteligencia humana, sobre todo a la mente de los jóvenes. Estas ideas, esta supuesta falsa ciencia, pseudociencia llamaríamos. Oh, ahora puedo conocer y puedo explicar. Y esa curiosidad muchas veces los hace creer no lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene respuesta para todos, sino lo que estos supuestos hombres científicos enseñan y promueven. La juventud, sobre todo, ve en él una independencia que cautiva la imaginación. Y vemos cómo en estas universidades encontramos que hay un semillero de escepticismo, de incredulidad, de poner a Dios a un lado, de poner la autoridad de los padres a un lado, de poner las autoridades humanas bien establecidas a un lado. Y ahora estos jóvenes fácilmente son manejados como títeres por los agentes de Satanás, por el sistema papal y otras organizaciones secretas que trabajan para el mismo sistema papal. Ahora para manifestaciones, para protestas, para quemar, para destruir, para robar, para hacerle frente a las autoridades, para destruir la sociedad y la fibra familiar y la fibra religiosa y la fibra normal y correcta de las sociedades y crear una nueva sociedad con ellos como líderes, con sus ideales, con sus ideas, con sus sueños que se convierten en pesadillas. Dice: la juventud ve en él una independencia que cautiva la imaginación, y escuche, y es víctima del engaño. Estos jóvenes son manipulados y son engañados, y ahora sus mejores años, sus mejores esfuerzos lo dedican al reino de Satanás para destruir las naciones, las sociedades, las familias y los principios cristianos que el Señor ha establecido en su palabra. Continúa la lectura. Satanás triunfa. La falsa educación hace que el enemigo triunfe. Nutre toda semilla de duda que sembró en los corazones jóvenes. Y esos corazones con el tiempo de jóvenes ahora se convierten en abogados, se convierten en jueces, en diputados, en senadores, en gobernadores, en presidentes, en primeros ministros, en empresarios, en líderes de la nación, con una mente dañada por la falsa educación. No hay lugar para Dios, no hay lugar para su palabra, no hay lugar para principios sólidos. No hay lugar para la moralidad y la decencia y el bienestar de la nación. La hace crecer y lleva fruto, y pronto se recoge una abundante cosecha de incredulidad. Es lo que hemos estado viendo por las últimas décadas de este mundo, con lo que sale de estos colegios, de estas universidades. Y lamentablemente, aún de nuestros propios colegios y universidades, la mayoría de lo que sale es cizaña, no es grano puro. No es la palabra de Dios el centro de estudio. Y no es la palabra de Dios lo que cautiva la conciencia del estudiante, sino son los conocimientos, las ideas, las hipótesis, las teorías humanas, las que cautivan su mente y destruyen también su forma de pensar.
Termino la lectura diciendo: precisamente porque el corazón humano se inclina al mal, resulta peligroso arrojar semillas de escepticismo en la inteligencia de los jóvenes. Muy peligroso. Todo lo que debilita la fe en Dios arrebata al alma el poder de resistir a la tentación. Y salen estos jóvenes con títulos, con conocimiento, pero no hay moralidad, no hay pureza, no hay principios, no hay familias, no hay decencia. Al mal llaman bien y al bien llaman mal. A las tinieblas llaman luz y a la luz tinieblas. A lo dulce llama amargo y a lo amargo llaman dulce. Isaías 5:20. Este falso sistema de educación, el enemigo lo ha introducido en el mundo entero, pero en forma muy especial ha ido menoscabando que el fundamento del protestantismo y el fundamento del republicanismo y lo que fue en un tiempo esta nación que Dios mismo estableció para libertad y para que el remanente surgiese y para que el remanente fuese el mundo y para que la luz del mensaje de los tres ángeles alumbrase en cada nación, tribu, lengua y pueblo. Necesitamos escuelas en que se enseña a la juventud que la grandeza consiste en honrar a Dios manifestando su carácter en la vida diaria. Necesitamos aprender de Dios por medio de su palabra y sus obras para que nuestra vida realice los designios divinos. Entendemos cómo este sistema ha ido trabajando y ha ido llegando a la tierra gloriosa. Inmigración, que es invasión católica, un falso sistema educativo. Pero ¿qué más ha usado y continúa usando con mucho éxito? La prensa, la radio, la televisión, Hollywood, las redes sociales hoy día, promoviendo la misma basura que promueve en las escuelas. Hollywood no es amigo de Dios ni es aliado de Dios. Hollywood odia a Dios, odia su palabra y odia sus principios. Por lo tanto, las películas, los dramas, los programas que salen de allí, la música que hoy día se escucha en el mundo entero, todas esas cosas incluyen el tercer elemento que el enemigo ha usado y continúa usando para impactar la mente de la gente y de adentro hacia afuera, que ahora menoscabar y destruir esta nación. Los líderes que hemos tenido por muchos años, educados en las más famosas universidades del mundo, vemos la crisis que han creado adrede, a propósito. Y poco a poco, cada nueva administración crea una crisis mayor y una crisis mayor, y van destruyendo y destruyendo más y más la nación. Cuidado con el entretenimiento, cuidado con las redes sociales, cuidado con los medios de difusión o de promover ideas hoy día masivas, y qué contenido está entrando a nuestra mente. Así que de adentro hacia afuera ha ido trabajando. ¿Qué más? Ha ido destruyendo la estructura de la familia. Es el cuarto elemento. La familia antiguamente en este país, la familia protestante, era unida, era sólida. Los padres amaban a sus hijos y dedicaban tiempos a ellos. Los hijos crecían en hogares temerosos de Dios, honrando a Dios y honrando a sus padres y siendo ciudadanos buenos y positivos en la nación. Pero el materialismo llegó a los Estados Unidos y los padres y las madres corrieron de sus hogares a empresas o a establecer sus propias empresas, a ganar miles y millones de dólares. Y la familia se descuidó. Los hijos se mandaron a estas escuelas con la falsa educación. Comenzaron también a comer ahora la dieta del mundo, de los McDonald's y de las hamburguesas y de las sodas y las gaseosas y las cosas azucaradas y refinadas que destruyen la salud, pero también dañan el proceso de pensar correcto en la mente.
El materialismo entró destruyendo la familia. Esa familia ya no iba a la iglesia, ya no habían cultos en el hogar. Esa familia ahora era secular, vivía para sí, para tener, para comprar, para tener, para comprar, para ir, para pasear. Y todo el énfasis espiritual con el tiempo fue minando y fue destruyéndose, hasta que el día de hoy casi no existe nada. Quinto aspecto. Ahora los libros fueron cambiados. Los libros que hoy día se publican, hoy día se promueven, que están en las librerías, o aún los libros electrónicos que usted puede bajar, son libros que están aprobados por este sistema papal. La historia ha sido cambiada, la historia ha sido manipulada. La verdad de la historia no se presenta al pueblo, al menos que individualmente decidamos indagar por nosotros mismos, investigar y profundizar en la historia. Y todavía se puede encontrar algo, porque la verdad siempre gana. La verdad no puede ser quemada, la verdad no puede ser matada, la verdad no puede ir al exilio, la verdad es un principio. Y el Señor se encarga de preservarlo, porque Jesús mismo dijo: yo soy la verdad. Y lo que nos enseñan en las escuelas hoy día, lo que promueve Hollywood hoy día, y la televisión, y los diarios, y la prensa, y las redes sociales, es engaño, es falsedad, historia mutilada, historia cambiada, historia adulterada. Y la gente ni conoce la historia de su país, mucho menos lo que pasa en el mundo. Pero la palabra de Dios tiene la historia que no es cambiada, la historia genuina. La profecía, y no olvide, 26.5 de la Biblia es profecía. Está lleno de historia este libro, porque Dios controla la historia de este mundo y sabe lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Y ahora comenzamos a darnos cuenta cómo la tierra gloriosa fue infiltrada de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y los propios líderes de la nación, no tan solo los políticos, los jueces, profesores, hombres de negocio o los mercaderes, hombres de empresas o aquellos que dirigen la prensa o la radio, todos estos hombres ahora el enemigo los ha ido preparando y los ha ido poniendo en su lugar para que ahora sigan su agenda. Les voy a leer algo del libro Conflicto de los siglos. Escuchen esta corta declaración, página 668, dice lo siguiente: mientras que muchos de nuestros políticos o legisladores son agentes activos de Satanás. Así que muchos que están en puestos de autoridad hoy día, muchos, la mayoría, saben lo que están haciendo. No es que ellos están a ciegas y simplemente los están manipulando, no. Ellos saben, muchos de ellos que son políticos que pertenecen a sociedades secretas. Y ahí en estas sociedades secretas se manejan todas estas cosas. Y estos políticos ahora saben la agenda que tienen que implementar, como alcaldes o como gobernadores, como presidentes, como senadores, como diputados, como jueces, como empresarios, como profesores en las escuelas y en las universidades. Todos estos hombres, dice que la mayoría de ellos son agentes activos de Satanás. Dios, vamos a ver la otra parte, tiene también los suyos entre los caudillos o los líderes de las naciones. Así que quedan un puñadito de políticos o de jueces o de personas educadas o de personas en las empresas que Dios los tiene como caudillos. Y cuando usted vea que alguien se levanta y defiende libertades, defiende la familia bíblica, o defiende principios correctos, o expone el pecado, o la corrupción, o la maldad que hay en el mundo, posiblemente ese hombre o esa mujer es uno de los caudillos que Dios tiene todavía como líderes y en la voz de las naciones. Vemos entonces que llegaría el momento donde los Estados Unidos completamente vendría bajo el poder papal. Y hoy día, queridos, estamos muy cerca de que ese proceso que comenzó décadas atrás, más de un siglo atrás realmente,
haya avanzado tanto, donde hoy posiblemente les queda un pequeño porcentaje antes que tengan completo control absoluto de la nación. Vamos a continuar en un futuro, porque la parte 2 no me permitió terminar. Todavía queda más de Daniel 11 que tenemos que estudiar. Vamos a ver que esta tierra gloriosa representa que el segundo poder o el segundo reino que el papado tomaría control. Pero vamos a ver que también tiene otra enseñanza que nos va a ayudar a entender un poco más lo que significa esa declaración: y vendrá a la tierra gloriosa y muchas caerán. ¿Muchas qué? Personas. Así que llegaría el momento donde el país va a colapsar y la mayoría de sus habitantes van a ser engañados y van a caer. Es más, van a ayudar y a colaborar para el colapso de su país, para la caída de su país, para la destrucción de su país. Pero vamos a detenernos ahí, pues el tiempo ha terminado. Me quedan unos minutos para ir al segundo servicio, pero en esta mañana les invito a que continuemos estudiando la palabra de Dios y les esperamos próximamente para la parte número 3. Vamos a terminar con una oración en esta mañana. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por este estudio. Oh Señor, ayúdanos a entender el momento que estamos viviendo. Ayúdanos a comprender las realidades presentes, a no ser engañados por el enemigo de las almas, a ser estudiantes de tu palabra y profundamente estudiarla y comprenderla, atesorarla, valorarla y aplicarla a nuestras vidas y predicarla sin temor. Abre nuestro entendimiento y nuestros ojos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.